Bueno, pues hoy salimos de Trubia, día espectacular, son las 9:30, 9 de la mañana, 18 grados ya. Aquí tenemos los participantes. Hoy vengo con la Trek, la Full Lexe que me han dejado. Ya último día, ya seguramente que la tenga, así que voy a aprovechar hoy. Vamos a Coballegar. Hostia, sí que trae agua, ¿eh? Hostia, trae un montón de agua. A ver si vemos por aquí. Esta es la senda paralela a la senda del oso. La de Dios de agua, cargadísimo. Vaya fresquín que se está por aquí. Bueno, ya empezamos a subir. Aquí un rampote de un 21 había. Entramos por Santo Adriano. Aquí viene... Por Santo Adriano no, por San Andrés. Bueno, por aquí hay una pista que va a Villanueva, 3,5. Por aquí ya bajamos una vez, joder cómo está, ahora está que no se puede pasar. Aquí vienen el resto de participantes. Oh, vaya calor que hace la Virgen, chaval. Tremendo uso. ¿Cuándo calor? Hacer una parada a la sombra. Mira que sudor, chaval. Bueno, Castañeda del Monte. Y ahora tiramos para la derecha. Linares. Mira, todo para arriba. Ajá. Esto es Castañeda del Monte. Subida hormigonada. Muy guapa. Mira qué casitas para rehabilitar más chulas hay aquí. Sí. Bueno, tenemos 24 grados y son las 11 menos cuarto, ¿eh? Menos mal que arriba está abierto el bar seguramente. Tenemos una cervecita ahí. Bueno, en el kilómetro 10,5 tenemos una fuentilla aquí a la derecha, ¿eh? Para que lo sepáis. Que habréis sudado la hostia. En el kilómetro 10,5. Hemos llegado a Linares. Y hay que subir subiendo, hay que seguir subiendo. Ahí tenemos aquí una fuente. Y para... Oh, hostia, hay 26 grados ya, ¿eh? Tela, ¿eh? 26 gradazos. Oh. Y va a subir más, ¿eh? Va a subir a 35, opuesto. Hola. Mira qué chulo. Qué chulo está esta casita aquí. Guapísima, chaval. ¿Viste qué chiquirín aquí más guapo? Si te meca. ¿Eh? No, esa no era chigre, ¿eh? Era una casa, tío. Un picaderín sería, yo creo. Un picaderín. Un picaderín. Mira, aquí hay agua. ¿Quieres cargar agua? Sí, vas a cargar agua. Buenos días. Aquí en Linares tenemos una fuente. Un lavadero aquí que... La cuenta porque estoy... También me queda poquísimo de agua ya. Joder, esta subida... ¿Eh? A ver. Si tuviera aquí Javi, que era fontanero, habría aquí. Venga, no me jodas que no... Hostia, chaval. Patina el bicho este. Pues agua tenía, ¿eh? Sí, pero mira, está... ¿Qué patina? Sí, hay que invertir. Estamos en las antenas. Después de salir de Linares. Mira qué vistas. Más chulas. Aquel pueblo es Santa María, ¿eh? Aquel pueblo de allí es Santa María. No sé, como se ve... O aquel, me parece que es aquel. Como se ve otro ahí, no lo sé. Es que se ven tres. Tres, sí. Ahí. Este es Santa María. Creo que es ese, ¿eh?
¿Te acuerdas aquella vez que íbamos a ir de aquel pueblo, subir aquella montaña y bajar al otro? ¿Te acuerdas que había un rampas de 30%? Sí, pero ¿Eh? claro, yo llevo eléctrica. Sí, sí. Y que pinchó. Ah, es verdad, ¿eh? sí. Y luego vosotros. Tremendosa, claro, tremendosa. llegasteis hasta el pueblo, pero para arriba. Hostia, Ya. pues era subir aquella montaña para arriba y bajar a la otra. Yo creo que sería por allí, así, Pero tras, no tras. sé si sería así. No, era aquel. Porque aquella parte está Quirós, aquella parte de allá. Aquella parte de allá, que es casino de ahí, pertenece a Quirós. Se ve un pueblo también. Sí. Bueno, pues aquí ya empieza otra vez la fiesta. Aquí cogemos un desvío y por la derecha, por esta pista. Me cago en ros, chaval, vaya costongo, chaval. Ahí metí piñonaco para arriba. Joder. Ah, vale. Voy a esperar ahí que me caigo. Oye, aquí subimos a un 2-3%. Muy suavecín. Vaya vistas que tenemos aquí ahora. Bueno, pues kilómetro 15,5, otra fuente registrada. Bueno, pero bueno, se agoteaba, echaba gotucas, echas ahí un cuarto de hora para llenar el bote. Bueno, Pero bueno, lo justo para meter la cabeza. registras, digo, descansas y fuera. Ahora, repechote otra vez, aquí otro repechote. Metes la cabeza y lo que te pinga del eco es para el bosque. Joder, eso sí que... Eso es un puto muro, chaval. Ah, 160 pulsaciones. O sea, No recuerdo una bajada tan pendiente como parece eso. hostia, chaval, eso te parece que tiene un 30, tío. Sí, no. ¿Eh? Me cago. Hicimos una bajada tan bestia como... Pasa, no me acuerdo otra vez cuando hicimos a la inversa. ¿Cómo era? Como bajaba arriba, reventado. Sí, pero no, yo la recordaría. Joder, chaval. 800 metros ahora de. Bueno, esta tela, ¿eh? Esta tela. 174 pulsaciones el cuestón Westy. Me cago en su madre. Bueno, pues hasta aquí llegamos 17,5 kilómetros, 1000 desnivel y ahora tenemos que subir 1 kilómetro más o menos y allí, no, a kilómetro 200 está Covallagar, aquí detrás. Hay que subir aquello y ya estaría. Y luego nos queda el desnivel unos 500 más o menos. Luego, ¿por dónde volvemos? Por aquí. No, circular, siempre circular, rutas circulares. No tiene sentido volver por el mismo lado. No, yo procuro hacer los circulares. Hemos llegado arriba y aquí abajo está Covallagar. ¡Hala! Abajo. Por prou. Oh. Ah, sí, hay caminín por aquí. ¡Wow! Bueno, pues ya hemos llegado a Covallagar. Espectacular, ¿eh? Bueno, vaya fresquito que está aquí Y eso sin entrar, ¿eh? y sin entrar, chaval. Está fresquín, ¿eh? Vaya temperatura más guapa que hace. Hasta aquí bajó la temperatura, no sé, 15 grados igual, ¿eh? ¡Wow! Esto está súper embarrado, sí. Sí, casi que no voy a meterme más. Desde aquí se ve bastante. Mira. Luego se empieza a bajar, se empieza a estrechar, baja mucho la altura, se empieza a estrechar Sí, y hasta abajo. hasta el infinito. No sé hasta dónde llega, pero vamos. O sea, es una pasada, ¿eh?
Joder. Refugio animal. Bueno, ya salimos ya de Covellagar. Hemos descansado aquí. Joder, enfriamos, ¿eh? Tengo las patucas ahora de haber enfriado que me duelen arrancar, tío. Bueno, pues a ver. Ahora empieza ya lo más divertido, que va a ser topista. Hostia, hay un toro ahí mirando un poco para acá. ¿Eh? ¿Tú qué vas de rojo? Hostia, voy yo de rojo. No, voy yo de rojo además, tío. Me cago en su puta madre, chaval. Vaya huevazos que tiene el toro. Bueno, ahora... Ahí donde está el coche parado, además. Sí, mira, allí detrás de aquellas casas está Yernes, detrás de aquel monte de allí. Y detrás de esas casas, ¿y dónde estaba todo el ganado aquí? Sí. Que pasamos por medio. Nosotros vamos a ir de aquellas casas que están al fondo, si se ve en el vídeo. Es que está subido por allí, bajamos por allí. Y luego esa pista que hay ahí abajo, que son las setas. El prado que está allí haciendo así verde, que está haciendo valle. Sí. Está todo pero petado de vacas. Bueno, empezamos a bajar por esta zona. Allí está Yernes. Nosotros vamos a ir por aquí ahora. Y luego vamos a bajar a Santo Adriano del Monte, que está ahí al fondo. Y luego vamos subiendo y bajando por allí. Una bajada aquí guapísima. Hasta el final. Y luego ya por aquí. No sé si se ve en el vídeo. Guapísima. Estas cabañas creo que estaban arreglándolas para alquilar, me parece. Cuando pasamos la otra vez. Ah, tan chulas, ¿eh? Ah, con este paraje. Mira, pues... Yo creo que aquello es Yernes, ¿no? ¿O qué? ¿No es Yernes aquello? No, aquí está Meza. Y él está para allá. Esta balsa fue cuando vino la otra vez el helicóptero a cargar agua. ¡Buah, qué pasada! ¡Epa! Bueno, ahora vamos a bajar las setas. Me acuerdo cuando subimos por aquí, uff, la de Dios. Pero hoy toca descenso. Son la hostia. Vaya cuestión que hay aquí. Sí, venimos de por allí, mira, venimos de por allí. Sí. Ahora hay unas setas aquí, pim, 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 y llegamos al pueblo, Santo Adriano. El pueblo Santo Adriano del Monte. Está abandonado, pero hay una fuente de puta madre. Echa cerveza. De momento no, están en ello. Bueno, por aquí son las setas. Además hay, en el vídeo no se nota, pero hay mucha piedrona suelta y gorda. Fíjate cómo está esto de... Y cada vez se pone peor, ahora se pone derecha. Oh, chaval, esta bicha seca, se lo come todo, me cago en su madre. Pues subirlo, joder, me cago en Ross. Me acuerdo cuando subimos por aquí, uff, la de Dios. Vale, venga, todo para ti. Come piedras. Venga. Me cago, ¿no? Van a acabar dándose de hostias entre ellos todavía. Venga para allá, vamos, vamos. ¿A dónde? Venga. No se puede uno acercar mucho. Hostia, cuidado. A ver, de momento no se mordieron. Hostia. Joder, chaval, es que... Venga. Vamos. Ya, pero bueno, hay que dejar que beba, ¿no? Porque tampoco hay que gozar. Que estamos en su terreno. Esta es agua que flipas de fría, ¿eh? ¿Estamos aquí? Sí. Está acelerado. Sí.
Ya, ya. Cuidado que aquí hay agua, piedrolos ah. Un paso aquí. ¡Epa! Aquí entramos ya a Santo Adriano por arriba. Cuidado que hay muchos piedrolos tochos, está bastante roto. Aquí unos piedros. La virgen, chaval. La morrilla, costilla. Me cago en rostra. ¡Epa! Ya estamos aquí. La morrilla en gas. ¡Guau! Bueno, llegamos al pueblo. Mira, mira, mira qué morrillada, mira qué ladrillada, chaval. Hostia, está rotísimo esto, ¿eh? Tiene un arreglo aquí. Este es un arreglo que jodieron entero, chaval. Ah. Hostia, mira esta bajada, chaval. Sí, sí, esta ya es la casa que nos metimos. Ah, sí. ¿Quieres que entremos? Que no sepas, Berto. Bueno, el resto del pueblo empieza ahí ya. Está ahí, digamos, la plaza central. Es bajando aquí abajo, está aquí abajo. Esa es la parte alta del pueblo. Vamos a echar una ojeadita a ver cómo está la otra vez. No, entramos hasta la puerta, déjame ver cómo está. ¿Eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Ir poner los pies a los lados mejor, Me cago en la puta, sí, sí. ¿sabes? Me cago en la otra. La cocina. Sí, ir poner los pies a los lados de las paredes. Sí, Pequeña habitación. Aquí hay otra habitación. No, esta casa es pequeña. Ir por los lados porque... Ah, para que se vieran de suave, no. Con Dios. Mira, una botella de vino de sidra ahí. Vamos a ver. Vamos, sí, no os pongáis juntos porque Vamos, esto se por puede eso abajo. digo que esto está. Vamos. No voy a Ok. hacer, Mira cómo está. Cuidado que hay aquí. Hostias. Vale. ahí, bueno, Nada, vamos. Anda, ¿hiciste la linterna de espía? Bueno, vamos a dejarla cerrada por aquí. ¡Oh! Sí, hostia, la verdad que el camino estaba muy roto para entrar por la parte de arriba. Aquí, bueno, aparte de lo que llovió, fíjate que hay piedrones aquí. Vamos a sumar. Hostia, es una pozada la biciesta, chaval, cómo se come todos los piedros. Uf. Bueno, pues llegamos ya al centro del pueblo. Estamos ya. Esto es Santo Adriano del Monte. Venga, está cerrada la fuente, chaval. Está chapada, tío. No sale agua, tío. Pues nada, no tenemos agua. Hay que seguir. Bueno, seguimos hasta el siguiente. Hay que hacer un calor de la hostia, ¿eh? No, te ves temprano, ¿eso qué son? ¿La 1:30? 2:20. Bueno, sí, 1:30, es temprano. A comer a las... Igual llegamos y comemos ya directamente también, ¿eh? No sé qué es lo que nos llevará. Bueno, todavía falta la zona del barrio, que está muy gocha. Y más con lo que llovió estos días, va a estar... Sí. Tiene que ser guapo este pueblín, ¿eh? Pues yo está bien, sí. Mira qué casa más guapa aquí, Estamos ¿eh? bien, tranquilo. Esta casa está de puta madre. Está- Yo creo que está allí en la que todavía vienen de vez en cuando. ¿Aquí? ¿No es que había un paisano que venía? Sí, sí. Hostia, pero, joder, no sé, ¿eh? ¿Es por atrás? Ah, bueno, igual es esta de aquí abajo. Esta de abajo puede que sí. Pero esta no. Pero esta de abajo igual sí. Luego yo la otra vez que vine, me metí por allí, había otra allí. Bueno, ahora está rota.
la otra vez que vinimos, Sí. esa portilla estaba... Y allí hay otra, que aquella creo que tiene gente, que bueno, que tiene un paisano ganado y Sí, pues puede ser. vamos a echar una ojeada. Bueno, de hecho, tiene ropa colgada, chaval. Tiene ropa colgada ahí, ¿eh? Ah, pues sí. Sí, sí. Es como te digo yo que un paisano Sí, pues igual ya es que viene de vez en cuando y tiene ganado Además, y esto tal. suele pasar así habitualmente. Sí. Bueno. Ahora llegamos a la zona igual de las más divertidas, ¿eh? Creo que aquí es la zona del barro. Ya por aquí. Pero bueno, aquí vamos por medio. Zona de Piedrolos. Yo creo que me he complicado un poco la vida aquí. Siempre me pillan a mí en el charco. Hostia, pasa aquí que hay mucho pincho aquí. El de la moto no pasa por aquí, los cojones. Que no pasa. Pasa. Que no me pillan nada. Que va a ser como los cuatro. Pues voy a dejarla hecho una mierda, ¿eh? Hostia, hay barro aquí a maza, chaval. ¡Buah! Bueno, pues ya los últimos 10 kilómetros asfalto. La verdad que se agradece ya porque estamos de barro hasta las orejas. Y además vamos a llegar a muy buena hora, 2:30, 3 menos algo, estamos ya en Trovia para comer. Ruta de mediodía para toda la familia. Las casas del monte. Último pueblo antes de llegar a Trovia. Ahora cogemos la general y nos dejamos caer. Y tras. Bueno, ya está, finalizando ruta. Al final, vamos a ver cuánto salen 45 kilómetros y 1400 desnivel. Y calorías, 1950 calorías. Que se ha quemado hoy aquí. Tremendoso. Hemos llegado justo para la hora de comer. Y nada, el día espectacular, espectacular. No hemos parado en ningún sitio, ¿eh? Pero vamos a parar ahora. Así que fin de ruta. Llegamos al Vasco, a la confitería del Vasco. Tiruritín.